Bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando un poco de la energía química? Estuvimos hablando de que justamente estos nutrientes, estas biomoléculas que mencionamos anteriormente, entre sus enlaces covalentes tenían energía química de alta importancia, que justamente va a ser lo que vamos a liberar cuando rompamos la molécula de glucosa. Pero bueno, ¿qué vendría a ser? O sea, todo, no, como, retomando lo que vimos al principio, ¿sí? Los organismos vivos, ¿sí? Somos sistemas abiertos. O sea, nosotros hacemos un recorte, ¿sí? De lo que es de nuestro entorno, algo que nosotros tomamos como cuerpo, ¿sí? Y lo limitamos. Y comprendemos que este cuerpo, ¿sí? Realiza un intercambio de materia y energía con el entorno. ¿De qué manera? Bueno, nosotros incorporamos materia y energía a través de los diferentes sistemas que fuimos viendo anteriormente. El sistema digestivo, que incorporamos a través de él, bueno, hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y a través del sistema respiratorio, ¿sí? Oxígeno. O sea, ahí incorporamos más que nada materia, ¿sí? No utilizamos la energía que tiene la molécula de oxígeno en sí. Pero sí utilizamos la energía contenida en los enlaces de las biomoléculas. Bien. El metabolismo regula este balance de entrada y salida de materia y energía, ¿sí? Regula lo que entra, lo que sale, lo que se consume en el interior, ¿sí? Va a haber una regulación de cuánta energía se consume. Pero esta energía nosotros la utilizamos para un montón de cuestiones, ¿sí? Pueden ser para generar estructuras o para realizar alguna especie de generar alguna especie de movimiento, ¿sí? O generar calor, dependiendo de las necesidades del organismo. Bien. Pero, ¿qué es esta energía, no? Es esa capacidad de realizar trabajo, ¿sí? Hay diferentes tipos de energía. Nosotros vamos a utilizar la energía química, que está en el interior de las moléculas que nosotros consumimos, para realizar otro tipo de energía, ¿sí? Como por ejemplo la energía cinética, que involucra justamente la contracción de las fibras que están en el interior de las células musculares, ¿sí? O, por ejemplo, la generación de calor por las mitocondrias, que eso nos permite mantener una temperatura basal de aproximadamente 36 grados, ¿sí? Entonces, todo eso, el tipo de energía que nosotros consumimos para los diferentes tipos de reacciones que ocurren en el cuerpo, son justamente reguladas por este metabolismo. Bien. Bien, con respecto a esto, ¿sí? Vamos a tener que hay en el material de estudio un montón de moléculas bastante complejas que aparecen de un lado y del otro, ¿sí? Del material. O sea, nos dice, bueno, la glucosa pasa a piruvato, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa una flecha? ¿Qué significa este más? ¿Qué es esto? Bien. A esto me refería, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Que en las reacciones químicas vamos a tener, por un lado, las moléculas que van a modificarse, ¿sí? Estas moléculas que van a modificarse van a ser los reactivos y los productos van a ser justamente, bueno, los productos de esta reacción, ¿sí? Que una vez que se combinan estas moléculas, ya no son lo mismo, ¿sí? Y acá, esta flechita lo que me está determinando es el sentido de la reacción. Bien, entonces nos dice,
Las células almacenan energía en los enlaces químicos y tienen acceso a la energía almacenada en estos enlaces cuando los rompen, ¿sí? Bueno, vamos a tener que, ¿en qué momento se rompen estos enlaces? Bueno, en la glucólisis, ¿sí? O por ejemplo, cuando estamos queriendo hacer alguna actividad y rompemos los enlaces del ATP. Que no sé si se acuerdan que es una molécula que tiene enlaces de alta energía entre sus grupos fosfatos. Bien. Cuando se rompe estos enlaces químicos, ¿sí? Se modifica la molécula, ¿sí? Ya no es más lo mismo. Pasa de ser una molécula inicial, la que pasó por ese proceso, o sea, pasa de ser un reactivo a ser un producto. Y pueden haber, entre medio de diferentes reacciones, moléculas intermedias, que en este caso, vamos a ver, cuando veamos más adelante la glucólisis, ¿sí? Van a haber un montón de sustancias intermedias, ¿sí? Entre la glucosa y el producto final. Bien. Bueno, todo enlace químico contiene energía, pero hay algunos enlaces químicos que tienen más energía que otros, ¿sí? No vamos a tener la misma cantidad de energía en el dióxido de carbono que en un hidrato de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que cuando nosotros respiramos, ¿sí? O cuando pasamos por el proceso de glucólisis, justamente utilizamos el hidrato de carbono, que en este caso es la glucosa, para generar energía y como producto final tenemos el dióxido de carbono. Entonces, si yo busco tomar energía, voy a tener la misma cantidad de átomos, pero no voy a tener la misma cantidad de energía en el producto inicial que en el producto final. ¿Sí? O sea, si yo tengo glucosa y tengo como producto final dióxido de carbono más agua, ¿sí? Si bien tengo la misma cantidad de átomos, no voy a tener el mismo nivel de energía, más allá de que sean moléculas, ¿sí? Hay moléculas que tienen una menor cantidad de energía para mantenerse estables, ¿sí? Ese es el caso de, por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿sí? Bien. Acá nos dice, por ejemplo, el enlace covalente entre los átomos de oxígeno e hidrógeno en cualquier molécula de agua siempre contiene la misma cantidad de energía. Esta es la cantidad de energía necesaria para que se rompa el enlace y también la cantidad de energía que se libera cuando se forma el enlace. Bien. Tanto la energía del enlace como la entropía contribuyen a que la energía libre de la molécula, la cual es la cantidad de energía disponible para realizar el trabajo. Bueno, siempre, ¿sí? Que se libera esta energía, o sea, siempre se va a liberar energía, pero en nuestro caso, ¿sí? Tenemos una batería de enzimas que justamente lo que hacen es aprovechar la energía que se está liberando en este proceso, ¿sí? Vamos a tener una serie de procesos, ¿sí? Que van a ser endergónicos o exergónicos. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener reacciones, ¿sí? Que parten de un nivel de energía más bajo para pasar a un nivel de energía más alto. Como es el caso, por ejemplo, cuando hacemos la fotosíntesis, nosotros tomamos dióxido de carbono, o sea, nosotros no, las plantas, toman dióxido de carbono del ambiente y agua, ¿sí? Y con ayuda de los cloroplastos, toman la energía del sol, ¿sí? Y justamente contienen esa energía en el interior de los enlaces de la glucosa, ¿sí? Entonces, esa reacción, ¿sí? Consume energía. ¿Por qué? Porque toma la energía, ¿sí? Que le brinda el sol. Está consumiendo energía. En cambio, las reacciones exergónicas transforman las moléculas de alta energía a moléculas de menor energía. En este tipo de reacciones hay liberación de energía. Este es el caso de la glucólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a buscar generar esta liberación de energía,
que va a quedar contenida en las moléculas de ATP. ¿Sí? Acá, ¿sí?, hay una serie de conceptos que me parece que son muy importantes que ustedes entiendan, ¿sí? Que es, por ejemplo, el término ATP, ¿sí?, que es el adenosintrifosfato, y va a ser la batería de energía que va a estar mediando un montón de reacciones en el interior de la célula. ¿Sí? Después, esta molécula de ATP, que tiene 3 fosfatos, ¿sí?, cuando pierde uno de los fosfatos, queda formado con, pierde un grupo de fosfato, tiene menos energía, pero es muy útil igual para otro tipo de reacciones químicas, y además va a ser el que va a generarse nuevamente, por ejemplo, o va a ser el que va a sumarse a un grupo de fosfato nuevamente cuando se esté canalizando la energía de la ruptura de la glucosa en el interior de la mitocondria, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más despacio. No quiero que se aterrorice. Bien, entonces tenemos reacciones endergónicas que consumen energía, exergónicas que liberan energía. La glucólisis es de liberación de energía, entonces es exergónica. Vamos a ver que en el interior de nuestras células hay reacciones que consumen energía y reacciones que liberan energía. Por ejemplo, la fabricación de una proteína a partir de aminoácidos va a consumir energía, ¿sí? Entonces va a ser una reacción endergónica, ¿sí? Van a ver que va a mencionarse mucho este término también, fosforilación, ¿sí?, que es la adición de un grupo fosfato a una de las moléculas. Esto puede pasar cuando se incorpora la glucosa al interior de las células, ¿sí? Se produce una fosforilación, o sea, se le agrega a la molécula de glucosa un grupo fosfato, y esto impide que la glucosa pueda escaparse de la célula. Además, la fosforilación la vamos a ver, ¿sí?, cuando se le suma al ADP, ¿sí?, que es adenosín difosfato, ¿sí?, perdió un grupo fosfato. Bueno, en la respiración celular lo que se le suma es un grupo fosfato a el ADP para generar nuevamente ATP. Entonces ahí se realiza una fosforilación. Dice, adición de un grupo fosfato a una molécula que ocurre por transferencia de un grupo fosfato a una molécula donadora, como por ejemplo el ATP. Bien. Estos son términos, ¿sí?, que me gustaría que los manejen, ¿sí? Porque les va a ser mucho más fácil entender todo el proceso que está mencionado en el material de estudio. Bien, no todas las reacciones, ¿sí?, se dan espontáneamente, ¿sí? Hay lo que se denomina energía de activación, ¿sí?, que es la cantidad mínima de energía necesaria para que una reacción química se realice, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí?, que por ejemplo en la glucólisis primero se le añaden, se le aporta energía a la reacción para que justamente comience la liberación de energía más adelante, ¿sí? Entonces, primero a veces hay que entregar la energía para que justamente después podamos liberar más energía. Es como un préstamo. Bien. Bien. Como les venía mencionando, ¿sí?, el ATP es la moneda de energía de las células, ¿sí? En el interior de las células ocurren un montón de reacciones químicas que se activan o inician muchas veces con el ATP o con algún tipo de molécula que sea portadora de energía. No en todos los casos es el ATP, pero es el que más utilizamos. Y entonces tiene función de portador de energía y acepta la energía que liberan las reacciones exergónicas para aportarla posteriormente a reacciones endergónicas. Entonces, toma la energía contenida en
o sea, perdón, la energía liberada en las reacciones exergónicas, o sea, de liberación de energía, para aportarla en reacciones que consumen energía, ¿sí? Vamos a ver que las reacciones que liberan energía normalmente son reacciones catabólicas y las reacciones que consumen energía son anabólicas. Bien, entonces dice, el ATP es un nucleótido que tiene 3 grupos fosfato, los enlaces que mantienen unidos estos grupos fosfatos son de alta energía. Bien, cuando se transfiere un grupo fosfato del ATP a otra molécula, se transfiere la energía junto con él, ¿sí? Bien, cuando se libera esta energía, ¿sí? La otra reacción endergónica consume esa energía y puede funcionar. Bien. Las células usan constantemente el ATP para realizar reacciones endergónicas, de modo que tienen que reponerlo de manera constante. Cuando el ATP pierde un fosfato, se llama ADP, adenosín difosfato. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, perfecto, profesora. Bien. ¿Les está ayudando un poco esto? Porque estuve pensando en cómo aportarles para justamente que no les sea chino básico la glucólisis. Bien. Bueno. En sistema digestivo estuvimos hablando sobre enzimas todo el tiempo, ¿sí? Estuvimos hablando de que nosotros podemos justamente liberar los nutrientes que están contenidos en la comida por una serie de enzimas, la amilasa salival, la amilasa pancreática, ¿sí? Estuvimos viendo un montón de eso, ¿sí? Pero, ¿qué son estas enzimas? ¿Para qué sirven estas enzimas? ¿Sí? Normalmente las enzimas son proteínas, ¿sí? Que lo que realizan es canalizar las reacciones químicas, ¿sí? O sea, generan que a partir de ciertos reactivos se formen ciertos productos, ¿sí? Las enzimas normalmente utilizan ciertos niveles de energía para funcionar. Muchas veces, justamente cuando se rompe algún tipo de sustancia o cuando se libera la energía contenida en la molécula, ¿sí? De ahí sale la energía que utiliza, pero muchas veces hay que aportarle energía. Bien. Hay cierta energía de activación para que esa enzima actúe, ¿sí? Las enzimas justamente canalizan las reacciones químicas y permiten que ocurran, ¿sí? Hay reacciones químicas que se darían naturalmente, pero las velocidades de reacción no serían suficientes, lo suficientemente rápidas para que el metabolismo celular continúe, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una falla en algún tipo de enzima, normalmente hay alguna alteración del metabolismo. ¿Sí? O hay alguna alteración de algún tipo. ¿Sí? Quizás transcurran varios siglos para que el azúcar pueda descomponerse en dióxido de carbono y agua por sí solo. Sin embargo, esta misma transformación se realiza en segundos en las células de tu organismo. La presencia de enzimas marca toda la diferencia, mediante el proceso llamado catálisis. Una enzima hace que una reacción se efectúe mucho más rápido de lo que ocurriría por sí misma. La enzima no se modifica al participar en la reacción, de modo que puede utilizarse de manera repetida. La mayoría de las enzimas son proteínas, pero algunas son ARN. Cada tipo reconoce a reactivos específicos o sustratos y los altera de cierto modo. Por ejemplo, una enzima exocinasa agrega un grupo fosfato al grupo hidroxilo sobre el sexto carbono de la glucosa. ¿Sí? Acá es donde se produce la fosforilación de la glucosa. Esta especificidad debe a que las cadenas de polipéptido de la enzima se repliegan formando uno o más sitios activos, que son sitios donde los sustratos se enlazan y donde se efectúan las reacciones. ¿Sí? Van a ver que, por ejemplo, en el examen esto va de cabeza, ¿sí?
¿Cuál es la relación entre la enzima y el sustrato? ¿Sí? Vamos a tener que por cada enzima hay un sustrato específico. No todas las enzimas funcionan para todos los reactivos, ¿sí? Entonces, hay enzimas que son específicas para cada reactivo. Y que incluso, ¿sí? En una serie de reacciones, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de enzimas para diferentes tipos de productos intermedios. Acá tenemos, ¿sí? Una imagen que dice, bueno, como ocurre con otras enzimas, los sitios activos de la exocinasa se enlazan con los sustratos específicos y los modifican. ¿Sí? Acá hay un modelo de la enzima. En el acercamiento se ve una molécula de glucosa y un grupo fosfato que se encuentran en el sitio activo de la enzima. El microambiente de este sitio favorece la reacción entre las dos moléculas del sustrato. En este caso, la glucosa se ha enlazado con el fosfato. El producto de esta reacción es la glucosa 6-fosfato, que se muestra alejándose del sitio activo. Bien. Al hablar de la energía de activación, en realidad nos referimos a la energía necesaria para que se rompan los enlaces de los reactivos. Dependiendo de la reacción, esa energía puede obligar que los sustratos se acerquen, que sus cargas se distribuyan o provocar algún otro tipo de cambio, ¿sí? Estas enzimas pueden participar tanto desarmando sustancias como formando sustancias nuevas, ¿sí? A partir de dos sustratos iniciales. Entonces, ayudan a los sustratos a unirse o no. El enlace de un sitio activo permite, o toman un sustrato y lo rompen, ¿sí? El enlace de un sitio activo permite que dos o más sustratos queden muy cercanos. A medida que se encuentran más cerca uno del otro, tiene más probabilidad de reaccionar. Bien. Bien. Aparte de justamente de estas enzimas, tenemos coenzimas, ¿sí? Que son moléculas orgánicas que permiten que ciertas reacciones funcionen, ¿sí? Estas, ¿sí? Vamos a tener muchas justamente en el interior de la célula porque permiten que las enzimas funcionen correctamente. Bueno, también tenemos coenzima y cofactor, ¿sí? Que puede ser un guión, ¿sí? Que permite el funcionamiento de ciertas enzimas. El sitio activo va a ser el sitio donde justamente el sustrato se va a unir a la enzima, ¿sí? Bien. Estos son todos términos que les va a permitir manejar mejor justamente el material de lectura. Esto, si quieren, después lo hablé un poquito más, detenidamente, ¿sí? Acá quiero centrarme también, ¿por qué? Porque van a ver que hay un montón de actividades, ¿sí? Con este tipo de, bueno, enzima 1, enzima 2, enzima 3, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Vamos a tener sustratos, ¿sí? Este sustrato va a ser el sustrato de esta enzima, ¿sí? Y este necesita una nueva enzima, porque ya no es el mismo sustrato, ¿sí? Si bien es el producto de una reacción, es el nuevo sustrato de otra enzima, ¿sí? Entonces, por eso, tienen que entender que las enzimas son específicas para un tipo de sustrato, un tipo de sustancia que va a ser justamente transformada. Bien dicho. Recordaremos que el metabolismo se refiere a las actividades por las cuales las células adquieren y emplean energía al sintetizar y romper moléculas orgánicas, ¿sí? Podemos tanto sintetizar como romper moléculas orgánicas. La síntesis, el reordenamiento, la desintegración de una sustancia orgánica a menudo se realiza paso a paso mediante una serie de reacciones llamadas rutas metabólicas. Las rutas metabólicas, ¿sí? Son reacciones químicas que están guiadas por enzimas, ¿sí? Y que coordinan el reactivo con un producto, ¿sí? Ese reactivo y ese producto
va a depender de la posición en donde estoy en esa ruta metabólica, ¿sí? Puede ser que el reactivo inicial, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, se vuelva a generar al final del ciclo, ¿sí? Bien. Entonces, siempre vamos a depender de dónde nos estamos posicionando en la ruta metabólica para comprender en qué parte, o sea, si estoy hablando de un reactivo, si estoy hablando de un producto, en ese tipo de reacción, tomando en cuenta ese tipo de enzimas. Esto no es para que se aprendan todas las enzimas de memoria, sino para que ustedes comprendan cómo es que cómo funciona nuestro metabolismo. Porque nadie les va a preguntar qué tipo de enzimas puntualmente participan, pero sí que comprendan estos conceptos. Bien, dice, control del metabolismo. Las células conservan la energía y los recursos fabricados solo que requieren ni más ni menos lo que requieren en todo momento dado, ¿sí? Todo el tiempo la célula está realizando destrucción de moléculas orgánicas y reconstrucción, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Cuánto está sintetizando y cuánto esté rompiendo, ¿sí? Vamos a tener una tendencia más a un punto que al otro, ¿sí? Pero no quiere decir que no se estén dando estos procesos. Acá. Esto quiero que lo veamos para que justamente entendamos el proceso de respiración, ¿sí? Acá, sí, quería que veamos una introducción leve, ¿sí? A las reacciones redox, que no es tan terrible, ¿sí? Las reacciones redox, ¿sí? En las reacciones redox, los enlaces de las moléculas orgánicas contienen mucha energía, que puede liberarse mediante una reacción con el oxígeno. Un tipo de reacción con el oxígeno, la combustión, libera la energía de las moléculas orgánicas repentinamente de manera explosiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el material de estudio teníamos que mencionaba que el fuego, bueno, permite la liberación de esos enlaces químicos, o sea, de la energía contenida en los enlaces químicos de las moléculas orgánicas, por ejemplo, de la celulosa, ¿sí? Pero que se daba de una forma directa, ¿sí? Se liberaba abruptamente esa energía contenida en el interior de esa molécula orgánica. Pero en el interior de las células hay un montón de enzimas que justamente permiten que esta liberación de la energía se dé de forma gradual. Entonces, pero sí o sí hay un momento en que el oxígeno participa en, en esta reacción. Entonces dice, las células emplean el oxígeno para romper los enlaces de las moléculas orgánicas. Sin embargo, no tienen un método para aprovechar la energía de un estallido explosivo. En vez de ello, rompen las moléculas en varios pasos, donde se libera energía por incrementos pequeños y manejables. La mayoría de estos pasos son reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, para abreviar. En una reacción redox, una molécula acepta electrones, se reduce, y otra molécula se oxida. Entonces, la molécula que acepta los electrones, ¿sí? Se reduce, y la que los cedió, la otra molécula se oxida. Entonces, las reacciones redox también se llaman de transferencia de electrones, ¿sí? Vamos a ver que en el interior de la mitocondria tenemos lo que se denomina una parte en que se va a generar el ATP nuevamente, en donde se dan este tipo de reacciones químicas, ¿sí? Una cadena de transferencia de electrones es una serie organizada de pasos de reacción en los cuales los arreglos enzimáticos enlazados con la membrana y otras moléculas ceden y aceptan electrones de manera organizada, ¿no? Concertada. Los electrones se encuentran a un nivel alto de energía al entrar a la cadena y cuando salen de ella tienen menos energía. ¿Para qué utilizamos esa energía? Bueno, ahora lo vamos a ver cuando veamos un poquito
de respiración celular y glucólisis. Principalmente respiración celular. Bueno, las cadenas de transporte de electrones permiten cosechar la energía que se desprende de un electrón cuando éste desciende de un nivel de energía al más bajo. O sea, siempre que un electrón pasa de un nivel al otro, ¿sí? O sea, si hay liberación de energía, sí desciende de nivel de energía. Están a full los proyectos. Bien. Bueno, ahora se va a cortar, ¿sí? Volvemos a meterlo, ¿sí?